Una semana más que se nos termina, una semana más que se acaba. Estamos en vísperas de fin de año, lo cual es algo que sinceramente me emociona, ¿sabe? Me encanta esta época, me encanta. Cuando nos acercamos ya al final del año, se nos acaba esta semana y me encantaría saber cómo me les fue. Hola nenes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo me les fue en la semana? ¿Anduvo bien? ¿Anduvo mal? ¿Anduvo regular? Ustedes saben que me encanta leerlos en la caja de comentarios, así que si ustedes quieren compartir conmigo cómo me les fue en la semana, me encantaría que lo hicieran, me encantaría leerlos. Considero que siempre se aprende mucho de las experiencias de los demás. Así que si ustedes tienen algo para compartir, que nos quisieran contar a esta hermosa comunidad que crece día con día, nada me haría más feliz que lo pudieran comentar ahí en la cajita de comentarios, ¿sí? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio, a estos minutos que compartimos y nos juntamos para poder reflexionar o para poder meditar. Entonces, siempre hay algo que uno puede conversar y hablar. Tú sabes que me encanta la idea de pensar que quizás me escuchas en la noche antes de irte a dormir, o tal vez en la mañana mientras vas al trabajo, no lo sé. Pero independientemente de la hora que sea, muchas gracias por los minutos que dedicas a este canal y a estos videos. Me encanta pensar de que quizás esto te haga reflexionar y te ayude a tomar buenas decisiones, a formar criterio sobre ciertas situaciones en particular. Y saben, esta semana me encantaría conversar contigo, con ustedes, de algo que honestamente viven en carne propia algunos de mis amigos. Lo hemos conversado un par de veces con ellos y creí conveniente poder compartirlo y charlarlo con ustedes, porque los aprecio mucho y nada me haría más feliz que evitarles el sufrimiento innecesario si es que ustedes también están afrontando una situación parecida o si algún familiar, amigo, conocido está enfrentando una situación peculiar o parecida a lo que vamos a conversar. Tal vez estas palabras te ayuden a poder proveerle un consejo, una guía, una recomendación, o tal vez a ti, por si a ti te está pasando, ¿sabes? Creo que nunca está de más. Me encantaría que charlemos, creo que ya saben por el título del video, de que, qué hacer cuando no soy feliz con mi trabajo, ¿viste? Creo que hoy en día es más evidente. Antes creo que no se hablaba mucho de la inconformidad que las personas tienen en las distintas áreas en las que los seres humanos nos dedicamos, en las que trabajamos. Creo que antes nadie se cuestionaba acerca de si un trabajo puede o no hacerte feliz. Creo que antes la sociedad en general estaba más enfocada en si tú eras capaz de generar o de producir, ¿no? En su defecto, de poder generar recursos económicos, ingresos para tu familia, más allá de prestar la suficiente atención si a lo que te dedicas o a lo que trabajas realmente te gusta o no. Pero hoy en día es un tanto más evidente que hay muchas personas que a veces son buenas en lo que hacen para vivir, para trabajar, pero no necesariamente eso significa que lo disfruten, lo cual me parece algo extremadamente triste porque imagínate el martirio y el sufrimiento que es hacer algo todos los días, pero que nunca estás eh, con las ganas de verdad de quererlo hacer. Es un martirio. Creo que por eso es muy común que muchas personas vean el trabajo como algo no tan bueno,
Es decir, existe cierta pesadez para poder ir a trabajar. Nos cuesta levantarnos temprano para dirigirnos al trabajo. E inclusive, ¿saben? Después de todo lo que pasó con la emergencia sanitaria, que muchas personas cambiaron a trabajar de forma remota desde sus casas, pues aún ese tipo de personas, cuando no les gusta lo que hacen, pues hasta tienen ese sentimiento de rechazo para poder iniciar sus actividades en el día a día, ¿no? Porque no lo disfrutan. Entonces, ¿saben? A mis amigos les pasa que obviamente viven insatisfechos con sus trabajos, se sienten infelices y lo que es peor, piensan que están condenados a hacerlo hasta que su vida productiva termine cuando sean mayores de edad, pensando en que no pueden hacer algo para cambiar su realidad. Y justamente ese es el pensamiento que a mí me gustaría atacar. Piensan que no pueden hacer nada para cambiar eso, que están condenados a eso y que no existe nada que pueda hacerse para que puedan de verdad hacer o dedicarse a algo que realmente les apasione. Y es curioso, ¿sabe? Hagan el intento con algunas de sus personas cercanas, con algunos de sus familiares. Pregúntenle de que, pueden preguntarle de esta forma, ¿tú a qué te dedicarías si pudieras hacer lo que tú quisieras y no te preocuparas por el dinero? Porque saben, lamentablemente a veces muchas de las personas se dedican a algo en particular por el aspecto económico, lo cual no vamos a decir que no es importante, es obvio porque es lo que ocupamos en el día a día para suplir nuestras necesidades, así que es más que obvio que muchas personas van a tratar de obtener la mayor cantidad de ingresos, inclusive si eso está por encima de algo que realmente les pueda apasionar. ¿Me explico? Entonces, hay muchas personas que realmente piensan que el trabajo de sus sueños, aquel que de verdad les encantaría hacer, aquel que de verdad les daría la motivación necesaria para poder levantarse y poder ir a ejecutarlo todos los días, piensan que es un sueño, es un ideal inalcanzable. Piensa que es algo que quizás solo le pasa a otro tipo de personas y no a ellos, ¿no? Porque pues hay muchas personas que están tan cerradas que piensan que jamás van a poder cambiar. Pero la realidad es que un trabajo más ameno, un trabajo menos mortificante, un trabajo que te apasione, realmente es posible. Sí existe y se puede. Realmente se puede lograr. Y eso es lo que a las personas a veces no les gusta escuchar porque automáticamente todos sabemos que la pregunta que viene después de que alguien te asegura que sí existe, entonces es ¿cómo hago? ¿Cómo lo logro? A ver, dime tú cómo puedo hacer para dedicarme. Hay muchas personas que quieren ser cantantes, bailarines, artistas, médicos, licenciados, ingenieros y probablemente quizás nunca llegaron a esos niveles académicos por X o Y razón. Porque vamos a ser honestos, a veces las circunstancias de la vida te llevan a situaciones en las que te ves atrapados y piensas que jamás van a tener otra salida y desisten de querer alcanzar ese trabajo anhelado o esa profesión que tanto les gusta o que siempre quisieron, que siempre han deseado, ¿sí? Pero lo que quiero que te lleves a este día y lo que quiero que interiorices es que el trabajo ideal para cada persona existe, o sea, aquello que a ti te gusta, lo que te apasiona, sí lo puedes llegar a hacer, sí lo puedes alcanzar. Pero, como lo he mencionado en otros videos, la gente tiene que entender que la vida no es lineal, ¿sí?
que la vida no es un hago esto, estudio esto y voy a trabajar de eso, no. A veces tenemos que rebotar por ciertas situaciones, ciertos trabajos que probablemente nos llaman la atención, pero que están en la ruta para poder alcanzar el que realmente nosotros queremos. Ahora, pero si me preguntas a mí, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo cambiar la realidad? Porque tú me puedes decir, a ver, sí, para ti es fácil hablarlo porque probablemente tú no tienes los mismos problemas que yo, problemas económicos, problemas familiares. Y obvio, todas las realidades son distintas, las motivaciones son distintas y hay situaciones más complicadas que otras. Pero aún en las situaciones más complicadas se puede, se puede. A veces realmente lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a una zona de confort, entre comillas confort, ¿no? Porque probablemente siempre hay inconformidad por la tarea a la que te dedicas, pero tienes esa seguridad de los ingresos que no te permite, el miedo no te permite pensar en que tú realmente puedes pivotar y cambiar totalmente de rubro. Porque la gente piensa en la crítica a veces también. O piensa en, bueno, si me cambio de trabajo probablemente no voy a ganar lo que ya estoy ganando. Tengo este nivel de responsabilidades y no es tan fácil. Y es la realidad. Yo no voy a mentirte diciéndote que básicamente puedes empezar en lo que tú quieras y que te olvides de tus responsabilidades y de tu situación particular. No, claro que no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero sí es algo que se puede hacer paulatinamente. Y ese es el punto, que la gente a veces no entiende, que para llegar de un punto A a un punto B, hay muchos puntos intermedios, pequeños pasos que dar, situaciones que construir, momentos que aprovechar. Y ese es el punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si yo quiero cambiar mi trabajo, mi realidad, mi situación actual? ¿Cómo hago? Bueno, todo empieza por realmente quererlo. ¿Sí? Esta frase es clave, por favor, quiero que la interioricen. Primero tengo que quererlo. Y la gente puede pensar que es más que obvio, si estás aquí y lo estás preguntando es porque quizás tú lo quieres, no. Pero hay una diferencia muy, muy abismal de un deseo a realmente cuando la gente está completamente entregada a algo que quiere, ¿sí? Porque cuando tú realmente quieres algo, vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para poder lograrlo. Y ese es el punto, ¿sí? Realmente quererlo. Porque si tú realmente lo quieres, luego es muchísimo más fácil actuar. Y ese es el otro punto. Si realmente lo quiero, próximo paso es actuar. Como lo comentábamos en otros de los videos, lo mejor que podemos hacer en la vida es no quedarnos inmóviles, actuar. Esa es la clave, quererlo y actuar. Ahora bien, vuelvo a la idea que les comentaba anteriormente. Muchas personas que han dedicado muchos años a, a su trabajo actual, cuando piensan en la idea de pivotar o se ven ya con muchos años encima, personas mayores, personas que quizás estudiaron una carrera, por ejemplo, que no les gustó y piensan en la idea de cambiar drásticamente, el miedo las inhibe, las llena y piensan que el cambiar es una locura. Piensan en qué dirán mis amigos, qué dirá mi familia. Yo quizás ya gozo de cierto prestigio, yo quizás ya estoy muy, muy, muy compenetrado en lo que actualmente hago, entonces un cambio se les complica un poco más. Pero es más una barrera mental, no porque realmente exista algo que se los impida. Es su misma mente, es su mismo ego jugándoles en contra, diciéndoles que no pueden o que ya no están a tiempo, lo cual está completamente lejos de la realidad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo hago si yo quiero un trabajo totalmente distinto, si tengo muchas responsabilidades y tengo que cumplir con ellas y no es tan fácil soltar o dejar
el trabajo que ya tengo? Pues primero que nada, ustedes saben que si se quieren dedicar a algo completamente distinto, es válido y no tienen que sentirse juzgados por lo demás. Es su decisión, es su vida, es su camino por esta existencia, así que pueden decidir hacer lo que ustedes crean que es más conveniente para ustedes, independientemente si el cambio es totalmente abismal, o sea, si cambian completamente del área, o sea, todo es posible si ustedes así lo desean. El punto es que si necesitas ganar conocimientos para poder empezar a dedicarte a ese otro tipo de trabajo, entonces lo primero es, empieza a estudiar, empieza a capacitarte, empieza a ganar las habilidades y conocimientos que necesitas para el trabajo que realmente quieres. Y entonces me podrías decir, ¿y cómo hago? Si paso completamente ocupado, si el fin de semana lo único que quiero es descansar, huir de mi trabajo actual. Yo escuché por ahí una frase que realmente hizo mucho eco en mí cuando alguien mencionaba que lejos de escapar de tu realidad actual, que dediques el fin de semana a construir la realidad que realmente quieres vivir. Y eso es lo que tienes que tener en mente. A veces la gente piensa que no tiene tiempo para aprender algo nuevo, para poder capacitarse o entrenarse en aquellas cosas que realmente le gustan y le apasionan. Pero piensa de esta manera. Imagínate cuánto tiempo pasas quejándote por tu realidad. Haz cuenta de cuánto tiempo a veces malgastas en redes sociales por puro ocio. Presta atención a todo ese tiempo que a veces desperdicias en el día y te darás cuenta que mínimo 10, 15 o 20 minutos podrías llegar a acumular diarios que podías fácilmente utilizarlos de una mejor manera. Podrías ocupar ese pequeño tiempo para empezar a estudiar y capacitarte. Y tú me dirás, 15, 10, 20 minutos no es mucho. Y si lo ves en corto, no. Pero imagínate, a la semana estarás estudiando aproximadamente hora y media si dedicas 20 minutos cada día. ¿Sí? Imagínate de lunes a viernes, hora y media de estudio que no tuviste o que pudieses haber no tenido si hubieses continuado con tu rutina habitual. Pero es una hora y media de estudio que te puede ayudar mucho. Imagínate el mes, estás hablando que le habrás dedicado aproximadamente 5 horas a estudiar, ¿sí? Solo descontando tiempo que probablemente malgastes en otras actividades que no te benefician. Entonces, si tú realmente lo quieres, vas a encontrar el espacio para poder estudiar y capacitarte. Mi recomendación en general es primero que cambies tu forma de pensar, que dejes de creer que el cambio no existe o que es imposible. Cuando ya estás muy avanzado en la edad o cuando tu situación particular crees que no te lo va a permitir. Segundo, encuentra esos espacios para aprender nuevas habilidades relacionadas al trabajo que realmente quieres. Tienes tiempo, realmente lo tienes. Solo tienes que hacer el esfuerzo de crearlo y enfocarlo en lo que realmente te importa. Y obviamente, si tienes ya un número de responsabilidades considerables, es obvio que no puedes simplemente dejar tu trabajo y cambiarte. Tienes que tener un plan que tiene que ir acorde a tu realidad, a tu ritmo. No hay presiones. Tú defines cómo quieres que se lleve a cabo. Tú sabes cuánto tiempo más puedes esperar, cuánto tiempo puede tardar en capacitarte, en aprender, en hacer los cambios necesarios que necesites. Tú puedes ajustarte, pero siempre y cuando teniendo un plan. Y esa es la clave, quererlo, capacitarte, tener un plan y actuar. Porque mucha gente piensa y se queja de que los trabajos no le llegan, pero tenemos que tener en cuenta que somos nosotros los protagonistas de nuestra vida, lo que tenemos que hacer que las cosas sucedan. No tenemos que esperar a que las cosas pasen porque probablemente nunca van a pasar. Nosotros tenemos que provocar que las cosas realmente sucedan. Y créame, es posible. Es posible siempre y cuando
lo quieras, siempre y cuando lo desees de corazón y siempre y cuando actúes para poder conseguirlo. Espero que estas palabras te puedan servir, motivarte o tal vez ayudar a alguien más que necesiten escuchar. Créeme, si ahora no eres feliz con tu trabajo, si crees que te falta o que naciste para hacer algo más, no te preocupes, no estás en el mal lugar. Probablemente no estás donde tú quieres estar, pero estás en camino a lograrlo. Si ya tienes la espinita de no estoy bien, necesito algo distinto, necesito algo mejor, pues ve, búscalo, haz todo lo que sea necesario para poder conseguirlo. Y ten en cuenta que la vida es corta, se nos acaba en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? No lo olvides, la vida es como un sueño, tarde o temprano vamos a despertar, así que apresúrate, aún estamos soñando.